la medida en que en este tiempo tan corto de una hora se pueden expresar esos conocimientos de la cerámica que fue América, que fue la que dio el compañero Alfredo García Portillo en el mes de febrero, que fue el inicio del ciclo y que se vio interrumpido en el mes de marzo. Con las gestiones que hemos hecho con el ICA hemos querido recuperar en esta etapa todavía rara el ciclo y hoy retomamos el tema de Triana dispersa con una conferencia que va a presentar la compañera Ana María y que va a estar a cargo del doctor Alfonso Pleguesoy. Yo sin más, bienvenidas al acto y espero que sea fructífera la sesión de la mañana. Muchas gracias. Gracias. Estimados amigos, miembros de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, de la Academia Internacional de Ginebra, entre otras muchas, así como de nuestra Asociación de Amigos de la Cerámica Niculoso Pizarro. Y este honor no es solo por la amistad que nos une, sino por la admiración y aprecio que sentimos todos los miembros de la asociación ante sus grandes conocimientos y la maestría a la hora de mostrarnos. Estamos acostumbrados a que Alfonso nos resuelva con sencillez todas las dudas respecto a la autoría o análisis de cualquier obra cerámica o conjunto arquitectónico, a la vez que imparte interesantísimas conferencias o escribe para grandes museos y colecciones internacionales. Pero Alfonso es así, nos atiende a todos y siempre está dispuesto a ayudar en pro de un trabajo riguroso y bien hecho. Su amplia labor investigadora se inició con su tesis doctoral sobre Diego López Bueno y la arquitectura sevillana, y es esta faceta la que permitió posteriormente el desarrollo de numerosos trabajos sobre la arquitectura y la construcción en Sevilla durante el siglo XVI o la arquitectura barroca en Sevilla. Periodo sevillano de sumo interés en el que halló numerosos estímulos para sumergirse también en la obra de pintores como el joven Velázquez, Domingo Martínez La Estela de Murillo, escultores como Cayetano de Acosta y sobre todo en la obra y figura de Luisa Roldán, llamada La Roldana, a la que ha dedicado numerosas publicaciones y conferencias. Si me permiten ahondar un poco más, Alfonso no solo busca en esta línea la autoría de dos figuras atribuibles a La Roldana en la Spanish Society o conecta la obra de esta escultora con la de Murillo, sino que profundiza aún más en su figura, analizando con sutileza los sentimientos en la obra de Luisa Roldán, trabajo publicado en el año 2018 de gran madurez. Este amplio conocimiento sobre el barroco culminó además en la gran exposición internacional Andalucía Barroca, celebrada en Granada en el año 2007, del que fueron comisarios Enrique Valdivieso y él mismo. Paralelamente a esta línea, ha desarrollado una gran labor en el estudio histórico de la cerámica sevillana, desde que escribió su tesis de licenciatura sobre el azulejo sevillano, mediante incontables publicaciones, capítulos de libros y la dirección de varias tesis doctorales, que todos conocemos, así como numerosos catálogos de exposiciones, colecciones y museos. Este último aspecto lo considero de sumo interés, porque ha potenciado el valor de la cerámica española, especialmente la sevillana, confiriéndole el rango de arte con mayúsculas, animando a los museos a realizar exposiciones muy completas y contrastadas documentalmente. De esta forma, me puedo referir al catálogo sobre el patrimonio azulejero de nuestro Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla y al asesoramiento para la instalación de la colección de don Miguel Ángel Carranza, no solo en el Real Alcázar, sino en las muestras de Lanier y en el Palacio de Santa Cruz de Toledo, publicando además sendos capítulos de libros sobre las losas y azulejos de Toledo. El asesoramiento para la musealización de este centro de cerámica Santa Ana, el estudio sobre diversas colecciones azulejeras del Museo de Jerez de la Frontera, la colección de la Fundación Bodia, la exposición sobre la cerámica española de Don Quijote celebrada en Madrid en el año 2005, el trabajo y catalogación de las altarrazas para el Museo del Prado, la sección de azulejos del Museo Ruiz de Luna en Talavera o la colaboración repetida con el Museo de Cerámica de Barcelona, pone de relieve su gran implicación para impulsar el estudio y conservación de la cerámica española, hecho que me permite poner de manifiesto que su trabajo no se limita a la cerámica sevillana, sino que es un profundo conocedor de la cerámica española en todos sus matices, portuguesa, holandesa y de la cerámica de Puebla en México,
ya que ha escrito varios capítulos mostrando las conexiones de la mayólica mexicana con la procedente de España. La sensibilidad de Alfonso con el mundo de la cerámica le ha permitido ahondar no solo en el análisis y catalogación. Paco, quítate la mascarilla. Tú has dado negativo. Respira. Podemos estar tranquilos. Estamos tranquilos. Ahondar no solo en el análisis y catalogación de las piezas creadas a lo largo de los siglos, sino en las personas que fomentaron su estudio, como sucede con la figura de don José Gestoso, figura que desarrolló durante el discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría en el año 2016, titulado José Gestoso y la cerámica de Triana, y en la organización de un ciclo de conferencias muy enriquecedoras que conmemoraron el aniversario de su fallecimiento. Por último, ya que no quiero alargarme innecesariamente, hoy quiero dejar constancia del profundo interés que Alfonso siempre ha mostrado en conectar la cerámica sevillana desde los tiempos de Niculoso Pisano con la cerámica portuguesa, mediante la publicación de varios trabajos, como es el titulado Sevilla Lusa, la presencia portuguesa en el reino de Sevilla durante el barroco, y por supuesto la presencia de la azulejería sevillana en Portugal. Su relación con importantes museos y coleccionistas portugueses se pone de manifiesto en el interesantísimo capítulo que ha publicado sobre la azulejería de Santo Simoé para el Museo do Azulejo de Lisboa, en la magnífica exposición sobre la historia de la cerámica de la que fue comisario en el Museo Calouste Gulbenkian de Lisboa, titulado El brillo de las ciudades, donde mostró piezas elaboradas desde la época faraónica en el antiguo Egipto con un verde maravilloso, que yo tuve la felicidad de verlo, hasta las más modernas realizadas en Portugal o en Turquía, llevando, por supuesto, una amplia representación de piezas sevillanas. Y por último, el asesoramiento para la creación del Museo Berardo en Extremó, que ha abierto sus puertas recientemente en este mes de agosto de este año. Sus últimas publicaciones revelan la gran capacidad que tiene Alfonso para reflexionar e interconectar las artes decorativas entre países que aparentan estar distanciados. Véase, por ejemplo, el capítulo sobre dibujo y la cerámica en Sevilla, una primera reflexión, en el libro titulado Trazos y dibujos de artes decorativas entre Portugal, España, Italia, Malta y Grecia, publicado en el año 2015. O en su trabajo aún en prensa sobre las interconexiones entre este y oeste que está realizando actualmente sobre los azulejos geométricos de los Países Bajos. En suma, creo que es un honor poder escuchar a Alfonso sobre la cerámica que se fue a Portugal, porque nos hará deleitarnos, aprender sobre la cerámica que se halla en este país hermano y olvidarnos de los asuntos sanitarios que nos rodean. Yo, como miembro de esta asociación y en nombre de todos los asistentes y amigos de la cerámica, te doy las gracias y, por supuesto, te doy la palabra. Bien, muchísimas gracias. Casi la presentación cariñosa que me hace mi amiga Ana me recuerda a los años que ya he cumplido porque, y la cantidad de cosas bien o mal hechas que llevo ya hechas en mi vida. En fin, quiero agradecer en primer lugar a la asociación que me haya invitado a participar en el ciclo y quiero agradecer especialmente la nutrida afluencia de público en un día tan especial y en una fecha tan extraña como las que estamos viviendo. Yo voy a ir proyectando imágenes y parafraseando un texto que tengo preparado para leer. Espero que no sea demasiado, como dicen los portugueses, demasiado cansativo, que es una palabra que me encanta. Bien, hace 6 años se celebró una magnífica exposición en Lisboa, llamada Una historia compartida. En ella se pusieron de manifiesto, una vez más, los estrechos lazos históricos que siempre han unido a Portugal y a España. Si hubiera que elegir una ciudad en nuestro país que representara con mayor fidelidad esa mutua dependencia, esa sería precisamente Sevilla. Y si tuviéramos que elegir un testimonio material que hubiera quedado en territorio portugués de aquella relación, ese sería el azulejo sevillano de los siglos XV
y XVI, que además son los azulejos que protagonizaron el primer gran episodio de la apasionante historia del azulejo en Portugal. Parece que funciona el mecanismo, ¿no? Partimos de la idea de que los intercambios culturales y comerciales entre España y Portugal son tan antiguos como las propias culturas que han habitado sus territorios. El motivo deriva de su cercanía física y también del hecho de que nunca existió entre ambos países una frontera natural, sino puramente política. El mapa cultural de la península en tiempos prerromanos, que es el que vemos en la pantalla, confirma este hecho y también demuestra que nada tiene que ver con el mapa actual que se forma durante la Reconquista, que fue además una empresa común entre España y Portugal. Portugal, igual que León, Castilla, Aragón, Navarra, fueron formándose durante la Edad Media, avanzando de norte a sur. Y en ese recorrido, Portugal iba sumando los cursos bajos de varios ríos y valles que nacían y tenían su curso alto y medio en terreno español y desembocaban en terreno portugués. Son los casos de las cuencas del Miño, el Duero, el Tajo o el Guadiana. Las tentaciones de colaboración de aquella larga aventura que fue la reconquista del territorio al Islam entre ambas monarquías fueron tan continuas como necesarias. Después de sobrevivir al conflicto del siglo XIV, al conflictivo siglo XIV, en el que las banderías entre distintas facciones de la nobleza hicieron peligrar la paz y la estabilidad de ambos reinos, los reyes portugueses y españoles decidieron poner coto y limitación al poder de la nobleza y potenciar un nuevo concepto de Estado en el que el principio de la unión peninsular se planteaba como un objetivo irrenunciable. En España ese papel lo desempeñaron los reyes católicos y en Portugal fue Juan II, de la Casa de Avís, durante cuyo reinado además sucede un hecho relevante, especialmente relevante para Sevilla y sus azulejos. En 1484, un grupo de nobles portugueses, liderados por los Braganza, protagonizan un intento de derrocamiento del rey. Informado este de la traición, ordena decapitar en Évora a don Fernando de Portugal, segundo duque de Braganza, y ello provocó la huida inmediata de su viuda, hermanos y allegados, que solicitan asilo político a los reyes católicos, asilo que estos le conceden, y Sevilla fue la ciudad elegida como residencia para estos nobles exiliados portugueses. A pesar del dramático episodio, la buena disposición de Juan II con su país rival pero también aliado se afianzó con una calculada política dinástica trazada con las citadas expectativas unionistas. Política que fracasa en principio por circunstancias naturales inevitables y que casi por azar terminó dando fruto décadas después, en tiempos de nuestro Felipe II, dando lugar a la unión entre las dos coronas, entre 1580 y 1640. Isabel, la hija mayor de los reyes católicos, se casó con el único heredero legítimo de Juan II, su hijo Alfonso. De esta forma, si también el único varón de Castilla, que era el príncipe don Juan, de salud bastante débil, moría, Alfonso de Portugal e Isabel de Aragón y Castilla heredarían todos los reinos peninsulares. Por desgracia, murieron jóvenes, tanto Alfonso de Portugal como el príncipe Juan de Castilla, lo que convirtió en rey de Portugal a don Manuel, que sería don Manuel I, sobrino y cuñado de Juan II, que se casa primero con la reina viuda y una vez fallecida esta, que falleció muy pronto, se casa con su hermana, otra hija de los reyes católicos. El empeño en unir las dos coronas no podía estar más claro.
Juan de Avís, que fue tan rígido con sus conspiradores, fue por el contrario un hombre muy flexible en los negocios y fomentó la expansión ultramarina de Portugal y sus relaciones dinásticas, diplomáticas y comerciales con Castilla. Por este último aspecto fue llamado o rey das mercadorías, es decir, el rey de las mercancías. La elección de Sevilla como residencia de los exiliados portugueses y las relaciones entre ambas coronas durante los reinados de Juan II y de don Manuel I fueron probablemente el caldo de cultivo que favoreció que el azulejo desde entonces se convirtiera precisamente en un patrimonio compartido por ambos países. Juan II había accedido al trono portugués en 1481. La condena de Fernando de Braganza y la huida a Sevilla de todo su círculo familiar se produce en 1484, 3 años después. El Tratado de Tordesillas, en el que Portugal y Castilla se reparten el mundo descubierto por sus respectivas navegaciones, que vemos en este mapa, se firma en 1494. Pero ya desde mucho antes, los productos cerámicos de Triana estaban llegando a Portugal. Hay un documento de 1479 sobre un gran ceramista sevillano, muy desconocido todavía, Ferran Martínez de Guijarro, que reproduce un párrafo en el que se dice literalmente: es tan gran maestro de facer pilas y azulejos que de Portugal y de otros muchos lugares lo vienen a buscar para llevar su mercancía. Y se nombra específicamente a Portugal como probablemente el primer gran cliente de este ceramista. No es casual tampoco que sea por esas mismas fechas cuando la palabra azulejo, azulejo, gráficamente es la misma, empieza a ser usada en la lengua portuguesa. Hasta ese momento se empleaba la expresión ladrillo vidrado, que no necesita traducción. Pero durante la segunda mitad del siglo XV hubo en la península ibérica otro centro de producción cerámica extraordinario que, aunque destacó sobre todo en la fabricación de vajillas, también produjo azulejos para pavimento de gran calidad, y muchos de ellos llegaron a Portugal. Por ejemplo, en la Quinta de Bacalloa, en Aceitão, que fue residencia de los padres del futuro rey don Manuel, fueron completados sus pavimentos en el segundo tercio del siglo XV con azulejos valencianos. En la pantalla lo que vemos es uno de esos azulejos aparecido en el curso de unas obras. También el pavimento que rodea la fuente del claustro del convento de Jesús en Setúbal, aunque combinados curiosamente con alizares verdes de Triana, lo cual quiere decir que estaban llegando al mismo tiempo, también está formado con azulejos de Manises. Y en el propio Palacio Nacional de Sintra también hay azulejos de origen levantino. E igual sucede un poco más al norte de Lisboa, en la zona de Coimbra, a donde llegaron azulejos valencianos como estos que vemos en la pantalla, que están en el monasterio de Santa Clara la Vieja, donde los vemos usados como contrahuellas de escalones. Pero durante el último tercio del siglo XV, Sevilla no solo aumentó sus relaciones con Portugal, sino que además ya fabricaba un producto que, seguramente por su rico colorido, competía muy agresivamente con los azulejos de Manises, que eran monocolores, eran solo azules. Aunque su complicado procedimiento de fabricación debió provocar un precio más elevado que los valencianos. Estoy refiriendo a los alicatados. Los primeros pavimentos verdaderamente refinados que se han conservado en Portugal están hechos para el antiguo Palacio Real de Sintra, que es el monumento portugués donde de forma más clara ha quedado materializada esta intensa presencia de azulejos sevillanos en Portugal. Es un palacio de construcción antigua, compleja y escasamente documentada, aunque sabemos que partes sustanciales del mismo, como está indicado en la imagen,
fueron construidas o reformadas en tiempos de Alfonso V, concretamente la capilla, otras partes en el reinado de Juan II, ese pabellón con arcos, el pórtico de entrada, o otras muchas partes, que son las que veremos a continuación, se hicieron durante el largo mandato del rey don Manuel I. La muestra más antigua es el pavimento llamado del dormitorio de Alfonso VI, obra de finales del siglo XIV o inicios del XV y de un origen desconocido por el momento. Algunos autores lo consideran sevillano, aunque yo no lo tengo tan claro, debo confesarlo. Es una especie de alfombra formada por franjas cuadradas concéntricas de azulejos de diseños muy variados, aunque su enorme desgaste y su encerado rojo le hace perder la idea fiel de su colorido original, que debió de ser bastante más atractivo. Parte de este pavimento está ejecutado con aliceres monocolores, geométricos, y otra parte de él con azulejos decorados con un procedimiento que algunos vemos como de cuerda seca, aunque hay otros autores que parecen dudarlo. El aspecto de este pavimento es realmente muy arcaico, no solo por el desgaste que evidencia su propia cronología, sino por la ausencia de azul, que era un color muy frecuente en el siglo XV ya. Y eso hace pensar que probablemente esto sea más bien del XIV. Su lugar de fabricación, por el momento, resulta desconocido. Aunque fuera cual fuese, debió ser un centro de tradición mudéjar, porque los diseños de los motivos, tanto de los azulejos decorados como de las partes alicatadas, reflejan muy claramente una estética de origen islámico. El otro pavimento antiguo es el del coro de la capilla del palacio, una obra datada en principio en época de Alfonso V, en el tercio central del siglo XV. Al menos fue Alfonso V, quien encargó a Nuno González el retablo que la presidía y quien al parecer mandó añadir este nuevo espacio a la vieja capilla del castillo. El pavimento de alicatado del coro se compone de una almatralla o una especie de alfombra de entrada y una amplia superficie central que deja sin revestir tan solo las bandas laterales paralelas a los muros, que probablemente estarían cubiertas por una sillería de coro para los capellanes reales, sillería que ha desaparecido dejando tan solo su huella sobre el pavimento. Esta obra ha sido objeto de debate entre los especialistas, ya que unos la consideran hecha por ceramistas y alarices españoles y otros lo consideran portugués. En mi opinión, se trata de una obra que estaría concebida en Sevilla, en este caso. No tengo en este pavimento las dudas que tenía en el anterior. Su geometría, su gama de colores, muestra paralelos con otras obras ejecutadas tanto para edificios sevillanos como para otros reinos cristianos, y los paralelos son muy numerosos. Por ejemplo, la parroquieta del Aseo en Zaragoza, que está documentada en 1421, hecha por alarifes sevillanos, que fueron hasta Zaragoza. El pavimento del claustro del monasterio de Poblet, en Cataluña. La fuente del claustro del monasterio de Guadalupe, en Cáceres. Alicatados instalados en el monasterio de las Dueñas de Salamanca. Los restos hallados en las excavaciones del Castel Formós, en Balaguer, en Lérida. La sinagoga del Tránsito, es decir, una lista bastante larga, y tenemos muy claro cómo eran los alicatados que se hacían en Sevilla y para otras ciudades. Como se ha mencionado más arriba, antes del inicio del reinado de don Manuel, que comienza en 1495, el flujo de azulejos sevillano a Portugal era un hecho, y entre los pocos pedidos documentados se encuentra uno referido al ceramista que antes hemos mencionado, a Fernán Martínez Guijarro. Un ceramista, un artista que, según la documentación conservada, estuvo activo en las últimas décadas del siglo XV y falleció a principios del siglo XVI, en 1509, es decir, se solapa ligeramente con Niculoso Pisano, pero un artista básicamente mudéjar.
Fue un importante industrial que disfrutó además de una posición privilegiada por la protección que recibía de los reyes católicos, quienes lo eximieron de pagar impuestos, no es pequeño privilegio, y lo nombraron proveedor oficial de los azulejos de los reales alcázares, además de encargarle obras hidráulicas. Son dos profesiones que estaban casi siempre en manos de mudéjares, entre los cuales muy probablemente se contó Ferran Martínez Guijarro, que son los apellidos que probablemente tuvo cuando se bautizó con el decreto de conversión forzosa, pero tendría su nombre islámico casi seguro. Y menciono aquí este personaje con este fondo de imágenes, porque no sería de extrañar que algunos de los mejores conjuntos de azulejos de esos años que vemos en Sevilla y en Portugal hubieran sido comprados a él, aunque no fuera él el único alfarero de Triana que exportó a Portugal, por lo que sabemos por la documentación. El pavimento, lamentablemente, a pesar de que se conocen cerca de 40 documentos de este personaje que publicó Gestoso, ni una sola obra ha sido identificada como de él con total seguridad. Pero es muy posible, y en esto me estoy lanzando un poco al precipicio, es muy posible que fueran suyos muchos de los conjuntos de alicatado y de azulejo de cuerda seca del último cuarto del siglo XV que conocemos. Uno de los conjuntos más importantes es el de la iglesia de Santa María del Castillo en Abrantes, que fue remodelada en 1500, hacia 1500, por un obispo, el obispo de Coimbra, Jorge de Almeida, hijo de los condes de Abrantes, y de ahí que los azulejos que revestían la iglesia de Santa María del Castillo, que revestían la iglesia completa por lo que dice la documentación, aunque solo han quedado los presbiterios, es muy posible que tal vez fueran suyos. En cualquier caso, el conjunto de Santa María do Castelo en Abrantes es probablemente casi el conjunto de azulejos de cuerda seca más importante que se conserva en Portugal. Y como vemos en esta imagen también de la misma iglesia, el cambio de los azulejos de Manises a los polícromos de Sevilla no solo fue un cambio de colorido, sino que implicó una nueva concepción de los revestimientos, que no se limitaría ya a los pavimentos, como ocurría con los azulejos valencianos, sino que trepaban también por los paramentos verticales, por las paredes. E incluso en Portugal, que no ocurrió con tanta frecuencia en España, invaden incluso los propios techos, las propias bóvedas. Según un documento publicado por Gestoso, el 31 de octubre de 1503, un tal maestro Olivar, que residía en Coimbra, se reconoce deudor de los alfareros de Triana, Fernán Martínez Guijarro, y su hijo Pedro de Herrera, él se llamaba Herrera porque adopta el apellido de la madre, se reconocía deudor de 20.000 maravedís, que son muchos maravedís. Y dice el documento por azulejos de labores, es decir, azulejos decorados, pintados, que le habían enviado, aunque el documento no especifica a qué edificio iban destinados. Un autor portugués, Virgilio Correia, opinó hace muchos años que estos azulejos estarían destinados a la Catedral de Coimbra, para la que se sabe que Jorge de Almeida pagó los revestimientos de azulejo. Yo opino, por el contrario, que dicho pago podría tal vez corresponderse con los azulejos de Abrantes, que también fueron pagados por Jorge de Almeida. Sobre todo porque al ser de cuerda seca y con diseños plenamente mudéjares, me parecen mucho más vinculables a Martínez Guijarro que los azulejos que hay en la catedral, que son completamente renacentistas. No digo que en sus últimos años Guijarro no copiara los diseños de Niculoso, pero es mucho más congruente una producción de tipo medieval como la que hay en Abrantes. Aquí tenéis un catálogo de los motivos de esa iglesia. Con independencia de su posible autor, que es un tema al fin y al cabo menor, lo que dejan claro los conjuntos de Bacalloa, de Sintra y de Abrantes es que los mejores promotores
de los azulejos sevillanos en Portugal, como lo habían sido antes de los costosos pavimentos de alicatado, fueron los individuos de la alta nobleza y de la propia Casa Real portuguesa. Y eso lo confirma, de nuevo, otro de los conjuntos de azulejos más tempranos, los que revestían la cripta del convento de Bom Jesús en Setúbal, fundado en 1489 por doña Justa Rodríguez Pereira. Esta mujer era ama de cría del futuro rey don Manuel. La fundación tuvo lugar siendo el rey don Manuel muy joven, todavía reinaba Juan II, justo en el año en que en el propio Setúbal, probablemente a pocos metros de donde está hoy el monasterio, es firmado el Tratado de Tordesillas entre ambas coronas. La iglesia de Setúbal fue proyectada por Diego Boitaca en 1494 y los revestimientos de azulejos debieron ser colocados en torno a 1500. Considerando que la firma del Tratado de Tordesillas sería un acto al que asistirían españoles y portugueses, resulta muy lógica la combinación que vemos en la arquitectura con un puro estilo manuelino, pero cuya cripta de enterramiento se encontraba o se encontraría muy poco después revestida con azulejos fabricados en Triana. Como era habitual en estos casos, los escudos de armas están retocados a pincel con el procedimiento de la cuerda seca hendida y hechos por encargo especial para la titular de la capellanía de enterramiento. Los azulejos de Setúbal están en este momento siendo objeto de una nueva instalación al estar en fase de remodelación este conjunto como futuro museo de Setúbal. El conjunto de azulejos del Bom Jesús de Setúbal es muy rico y está formado por azulejos de Manises y de Sevilla. Y dentro de estos últimos los hay de cuerda seca, de clara tradición mudéjar que hemos referido, pero también hay otros de arista, de estilo renacentista, que probablemente fueron instalados en los inicios del siglo XVI, en las fases finales de las obras. Incluso también hay una inscripción funeraria para el zócalo que se resolvió allí con azulejos vidriados, lisos y esgrafiados, que es una técnica que fue frecuente en la Sevilla del siglo XV y del siglo XVI. Son de enorme interés también en Setúbal algunos de los azulejos de cuerda seca decorados con motivos figurativos. Concretamente, los dos que están arriba son precisamente los que se exponen en este centro de cerámica. Y allí también se colocaron de este tipo en Setúbal. También entre los primeros promotores del azulejo sevillano de cuerda seca estuvieron los infantes don Fernando, duque de Viseu y de Beja, y condestable de Portugal, y su mujer dona Brites de Aveiro, padres del futuro rey don Manuel I y de Isabel Enríquez, la protectora de Santa Paula, precisamente, y protectora y gran cliente de Niculoso en Sevilla. Ellos fueron los patronos del convento de la Concepción de Beja, fundado por la propia dona Brites, y en el que fueron sepultados los duques. Y también fueron los que hicieron construir el desaparecido Palacio de los Infantes, de la misma ciudad, muchos de cuyos azulejos se conservan hoy en el Museo Regional de Beja, y algunos de ellos en el Museo de Lisboa. El hijo de estos duques de Beja y de Viseu, don Manuel I, continuó con la afición de sus padres a los azulejos sevillanos, y el testimonio más evidente lo dejó en sus reformas del Palacio de Sintra, donde reunió azulejos hechos con las tres técnicas decorativas más frecuentemente practicadas en Sevilla hacia 1500, la cuerda seca, la arista y el relieve. De todos los azulejos de cuerda seca del Palacio de Sintra, el que posee mayor valor simbólico, obviamente, es el que reproduce la esfera armilar, que fue la divisa personal del rey don Manuel. Representa la concepción geocéntrica del mundo, según la cual la Tierra, como creada por Dios
para el hombre es el centro del universo, era el centro del universo entonces, y en torno a él giraría el Sol, es decir, la teoría opuesta a la que después sería demostrada. Este emblema se divulga cuando don Manuel accede al trono en 1495 y se convertirá casi en el emblema institucional de la corona mientras reina en Portugal la dinastía de Avís, y terminó convirtiéndose casi actualmente ya en un símbolo parlante del propio país, casi en un logotipo nacional. Encontramos este tipo de azulejos en varias partes del palacio, probablemente porque fueron dispersados intencionadamente cuando accede al trono la dinastía rival, los Braganza. Porque además encontramos la divisa del rey don Manuel en los sitios menos importantes del Palacio de Sintra, lo cual es un hecho bastante sospechoso. Yo creo que originalmente ocuparon la sala del trono, la sala de armas, que actualmente tiene un espléndido zócalo barroco de azulejos portugueses pintados de azul. Encontramos este tipo de azulejos en parte del palacio por esa razón, pero con independencia de la primitiva ubicación de los azulejos de la esfera almilar, también fueron pedidos a Sevilla para decorar el palacio otros tipos de azulejos más comunes. Por ejemplo, los decorados con la llamada pata de gallo, que sirvieron para formar el zócalo del patio do Esguiso, el patio del surtidor, que es el patio central del Palacio Nacional de Sintra. Se ha supuesto por algunos autores portugueses que estos azulejos forman parte de los procedentes de Sevilla, efectivamente, aunque en ningún caso se habían mencionado paralelos. No es que haya muchos, pero hay unos cuantos paralelos sevillanos, y hay dos que son muy evidentes, con el mismo diseño y el mismo color, y lo pueden ver ahora en la pantalla. Uno corresponde a la Capilla de la Trinidad, que está en la Mezquita de Córdoba, el que tenemos arriba a la derecha, y otro es la alfombra de entrada, la almatralla de entrada al refectorio del convento de Santa Inés, que está en la parte superior izquierda de la pantalla. Curiosamente, las infrecuentes dimensiones de estos azulejos, que son muy grandes y muy gruesos, recuerdan que era un tipo de azulejo pensado específicamente para ser usado como pavimento. Aunque al llegar a Portugal, los constructores, probablemente desconociendo esa función específica, lo usaron también para revestir paredes, como vemos en el patio do Esguiso, dándole ese nuevo uso que curiosamente no localizamos en Andalucía. También se reviste con azulejos de cuerda seca, aunque de tamaño más convencional, la sala de las urracas, llamadas son unas urracas que están pintadas en el techo, sala das pegas. En ella aparece un motivo de fondo de estrellas de 16 puntas. A la izquierda ven una puerta que se enmarca con azulejo, que representa figuras geométricas en perspectivas, y las enjutas y sobrepuertas se revisten con otro motivo de lacería que hemos visto antes en Santa María del Castelo, en Abrantes, y que también tenemos en bastantes conjuntos sevillanos. Otra de las salas, decorada con azulejos de cuerda seca, la llamada Sala de la Corona, cuyo zócalo está dominado por este motivo de estrellas. El azulejo del fondo que hemos visto en la imagen anterior responde al mismo modelo usado en conjuntos sevillanos, entre los que podríamos mencionar y reproducir el que se ve en la parte superior de la pantalla y que lo fotografía en la clausura del convento de Santa Clara de Carmona, que tiene un conjunto de cuerda seca también muy interesante. La sala de los árabes del Palacio de Sintra es un amplio espacio con un surtidor de agua en el centro, un elemento infrecuente en palacios portugueses y sobre todo en palacios de planta alta. Sintra, sin embargo, recibe de agua de un punto mucho más alto y tiene suficiente presión como para subir hasta la planta alta del palacio. Las fuentes centrales de este tipo es de origen islámico y conocemos los modelos que tenemos en la Alhambra de Granada y también en la Casa de Pilatos, en Sevilla. Siempre he pensado que no solamente llegaron a Sintra azulejeros o azulejos sevillanos
me da la sensación de que pudo llegar también algún alarife que proyectó este tipo de cosas que no vemos en ningún otro palacio portugués. Pero tal vez lo más llamativo de esta sala es el curioso diseño del motivo que ocupa los paños principales del zócalo, que aunque con precedentes en la pintura italiana del Trecento, tiene numerosos paralelos en la pintura mural y también en los azulejos de Sevilla. Si comparamos un fragmento del zócalo de la Sala de los Árabes de Sintra con otro que reproduce los pretiles que rodean el cenador de Carlos V en los jardines del Alcázar, percibimos que el diseño es exactamente el mismo. Aunque en el caso sevillano los azulejos cuadrados no todos son verdes como en Sintra, sino que también los hay negros y melados. En Sintra se remata el zócalo con un tipo de azulejo francamente muy original. Son los azulejos de relieve. No hemos hallado en Sevilla un motivo similar a las extrañas flores de lis, fructificadas como si fuesen mazorcas, pero sí hemos encontrado otros ejemplos semejantes a las rosetas que veis en la base y a los ramilletes de hoja que vemos entre las flores de lis. Este tipo de remate, que probablemente era el mismo que ha desaparecido en la sala de las Urracas, también remata el zócalo de la Sala de los Árabes, aunque en colores algo diferentes. En efecto, los colores son más oscuros y a los lados de las lises se ven estrellas hechas eliminando el vidriado. Esas estrellas que veis junto a las lises están hechas por el mismo procedimiento que veíamos en Setúbal de la inscripción de letra gótica. Y ese mismo procedimiento del picado para levantar el esmalte, el vidriado y dejar visto la terracota, se empleó en el cenador de Carlos V, como ven en ese plano del Jardín del Laberinto que hubo en el siglo XVI en el Alcázar, y también en el Palacio de Sintra, concretamente en la Sala de la Sirena, en que se hacen esos ornamentos tan musulmanes que decoran las albanegas del arco. Y también vemos paralelos en azulejos de relieve, que algunos han considerado portugueses, aunque en Sevilla se conocen pocos ejemplos de este tipo concretamente hay algunos que se han hallado en excavación y que actualmente se muestran en el Museo de Extremoz. Sí encontramos otros motivos, muchos motivos, que son exactamente iguales a los que decoran la pila bautismal de la iglesia parroquial de San Pedro en Carmona. Ahí ven en la pantalla, en la parte superior, el ramillete central que está entre las dos flores de lis, que es exactamente igual al que decora en la parte de abajo, foto en blanco y negro, el de la pila de Carmona. Pero es que también podemos ver que los azulejos de Sintra que vemos a la derecha y abajo son iguales también en su motivo a ese otro motivo que también decora la pila de San Pedro en Carmona. O esta otra imagen en la que vemos también las mismas hojas, da la sensación de que los mismos moldes han servido para una cosa y para la otra, aunque los barros son distintos. No es lo mismo el barro de una pila, que es un barro diferente, mucho más resistente al barro de un azulejo, pero el efecto es exactamente el mismo. Aquí tenéis otro paralelo, el borde de la pila de Carmona, que tenéis en blanco y negro abajo, y el remate de ese zócalo de uno de los patios del Palacio de Sintra. Para mí no tiene duda de que los azulejos de relieve son tan sevillanos en Sintra como los azulejos de arista y los azulejos de cuerda seca. ¿De qué fecha son? ¿Perdón? ¿De qué fecha son? Pues el conjunto de Sintra no está bien datado, pero hay un documento de 1503 y si no es de 1503 puede ser de 1490 y tanto, es decir, eso está hecho justo inmediatamente después de que llega al trono don Manuel, que lleva en 1495 porque están sus emblemas personales, y probablemente antes de que empiecen a divulgarse los azulejos de arista de manera general. Con lo cual eso es una cosa que está hecha en los últimos años del siglo XV y en los muy primeros del siglo XVI. Otro de
de los conjuntos. Aquí en el propio Palacio de Sintra vemos que la estructura de los zócalos, y lo vamos a ver después también, no tiene nada que ver con la estructura de los zócalos en Sevilla. ¿Por qué? Por un hecho muy evidente. A Portugal llegaron los azulejos, pero no llegaron los albañiles. Entonces, cuando llegaban los azulejos, los encargados de instalarlos, los pedreiros o azulejadores, como le llaman en Portugal, cogían el material y se inventaron el sistema. ¿Qué es lo que ocurrió? Que no había una norma fija y eso le dio una variedad extraordinaria a los zócalos de azulejos sevillanos que hay en Portugal. Todos son distintos en su estructura compositiva. Y en cada edificio se adaptaban a la arquitectura y sobre todo respondían a la propia fantasía, a la propia imaginación del constructor. Precisamente porque no estaba vigente en Portugal la norma estricta de que el azulejo tiene que tener un basamento, un friso inferior, un paño central rodeado por guardillas, un friso superior y un remate. Esa estructura tan fija que vemos en la Casa de Pilatos o en tantos conjuntos de cerámica sevillana, en Portugal no existía, con lo cual tenían plena libertad de conformación de zócalo. Lo veremos en otras posteriores. Y hay que recordar también que no solamente los miembros de la Casa de Avís fueron grandes defensores del azulejo sevillano, también los hubo en la Casa de Braganza. Este azulejo que vemos en la pantalla es el escudo de armas de don Jaime de Braganza, que fue un personaje interesante, porque don Jaime de Braganza llegó a Sevilla muy joven, vio ejecutar a su padre con 4 años en Évora, se vino con su madre viuda, después volvió a Portugal, el rey don Manuel le restituyó el patrimonio y tal, y cuando hizo obras en su palacio de Vila Viçosa, hizo un palacio de arquitectura manuelina del cual se conservan algunos elementos muy atractivos y revistió su palacio con azulejos sevillanos. Lamentablemente no han quedado muchos, pero este escudo que se conserva en el museo refleja su propia heráldica y procede de Vila Viçosa. Y aparte, otro de los conjuntos de azulejos sevillanos de cuerda seca, que debió de ser de los más interesantes, también fue promovido por una miembro de la familia real portuguesa, que fue la iglesia de Nuestra Señora del Pópulo en Caldas de Raíña, una localidad que recibió numerosos apoyos de la reina doña Leonor de Viseu, la mujer de Juan II y hermana del rey don Manuel. En 1507, siendo ya su hermano el rey, solicitó al Papa Julio II, es decir, el Papa que le encargaba escultura a Miguel Ángel, solicitó al Papa que le diera licencia para hacer una nueva iglesia en Caldas de Raíña y de mayor capacidad, construyéndose la que hoy vemos en la pantalla y se conserva. Poco después se terminaba y se revestía con azulejos sevillanos de cuerda seca, de los que lamentablemente solo han quedado 2 mesas de altar. Ahí tienen fotografiada una de ellas. Los frontales de altar de Caldas están formados con azulejos cuyo motivo hemos visto ya en el convento de Santa Clara de Carmona y también en el Palacio de Sintra y en Córdoba, en la mezquita de Córdoba. Y nos hace ver también el fenómeno de las mesas de altar de azulejos sevillanos, que son muy numerosas en Portugal. José Meco ha hecho un estudio bastante global de todas las que ha ido recogiendo, tanto de cuerda seca como de arista, y es bastante frecuente que en el centro se represente una cruz con un Monte Calvario. Algunas las hay también en Extremadura, en la Extremadura española, digamos. Y además de toda la zona de Coimbra y de todo el sur de Portugal, también, de la zona de Lisboa, Coimbra fue, como hemos comentado, otro de los focos de atracción de azulejos sevillanos. Y no solo la catedral de la ciudad, que es el conjunto más conocido, sino también otros edificios importantes, como por ejemplo el que tenemos en la pantalla, que es el monasterio o los restos del monasterio de Santa Clara Vella, Santa Clara la Vieja, un monasterio que sufrió inundaciones y tuvo que mudarse a una parte alta de Coimbra, y hoy está transformado, el de la antigua sede, en un lugar arqueológico en cuyo pequeño centro de interpretación
pueden verse algunos azulejos de cuerda seca y de arista sevillanos de mucho interés. Fue fundado este monasterio en el siglo XIII, debido a la complicada historia que tuvo por las arriadas, por las crecidas del río Mondego. Recibió muchas donaciones para mejorar sus daños, los daños provocados por eso. Esas donaciones las hizo precisamente el rey Don Manuel, que tantos azulejos sevillanos llevó para Portugal. Sus bóvedas estaban revestidas con ese azulejo que ven en la pantalla, que es un azulejo de relieve y que curiosamente yo creo que estaba hecho específicamente para las bóvedas. Las bóvedas de los edificios góticos estaban pintadas de azul con estrellas doradas que simulaban el firmamento. Y curiosamente esta es la versión cerámica. Si no querían gastarse el dinero en hacer las estrellas de reflejo dorado, se hacían de esmalte melado, que el efecto a gran distancia era muy parecido. Y aquí tenemos una foto del interior de la Catedral de Coimbra, porque realmente el tipo de azulejo sevillano que más frecuente vemos revistiendo edificios en nuestro país vecino son los que llamamos azulejos de arista. Hay una inmensidad de conjuntos, tantos que al preparar la charla me he sentido un poco colapsado y he traído muy pocos, pero en realidad cuando vemos el mapa de Portugal y todos los lugares portugueses en donde hay azulejos de arista, el mapa está completamente poblado de puntos rojos, ¿no? Uno de los conjuntos más llamativos realmente debió de ser el que revestía el interior de la Catedral Románica de Coimbra, hasta el momento en que una reforma de fines del siglo XIX, que perseguía el concepto de restauración de aquel momento, que era lo que se le llamaba, siguiendo la teoría francesa de la unidad de estilo, perseguía restituir el estilo original al edificio, pues el arquitecto decidió quitar todos los azulejos de los pilares, porque los azulejos realmente no eran románicos, como la catedral. Hoy eso no se hubiera hecho probablemente, o no lo sé, porque las teorías de restauración van por una línea las teorías y por otra línea la práctica. En cualquier caso, hay un testimonio muy curioso de las cartas de Gestoso que conecta con un portugués que está escandalizado porque el arquitecto había quitado los azulejos de los pilares de la catedral. A pesar de ello, en la catedral de Coimbra quedan muchos metros cuadrados, por fortuna, de azulejos sevillanos, y son además un ejemplo magnífico de esas colocaciones tan originales de nuestros azulejos que hacían los portugueses. Y es muy curioso porque he visto que ellos importaban sobre todo lo que nosotros llamamos el azulejo de fondo, es decir, los azulejos cuadrados para variar los motivos en los distintos paños, ¿no? Y eso también pues le dificultaba un poco darle una estructura, porque los que formaban marcos pues no llegaban a Portugal, pedían simplemente azulejos de fondo, ¿no? Este que tenemos en la pantalla es también otro conjunto muy interesante, que es el de São Paulo de Frades, que está también muy cerca de Coimbra. Aquí veis que utilizaban algunos que tenían un sentido más longitudinal para formar los marcos, pero no utilizaban verduguillos monocolores como hacemos en Sevilla, ni utilizaban tampoco frecuentemente otros motivos lineales que aquí se usaban para marcar las estructuras. El único conjunto de azulejos, estoy viendo que me falta una diapositiva, el único conjunto de azulejos sevillanos que hay en Portugal con estructura sevillana es el del refectorio del convento de la Concepción en Beja, que es un convento. Esta sala concretamente debe revestirse en tiempo de Don Manuel, y muy probablemente además por los lazos continuos que había entre Beja y Sevilla, porque era la ruta, digamos, de Sevilla a Lisboa, no fueron solamente los azulejos, sino que también probablemente mandaron a la mano de obra que colocó ese zócalo. Y es el único zócalo en Portugal que se hizo estrictamente con los sistemas de composición sevillanos. Curiosamente, hay otra originalidad de los azulejos de las que hay testimonios interesantes en Portugal, que son los vidriados en un solo color, de arista pero vidriados en un solo color. Son rarísimos encontrarlos en España
Y curiosamente en Portugal hay un conjunto espléndido, que es el que se reproduce en esta imagen, que es el pavimento del coro alto del convento de Santa Clara en Funchal, en Madeira. Los azulejos de arista, vidriados de un solo color, como digo, tan escasos en el panorama español, me da la impresión de que debió de ser una modalidad barata, muy económica, más económicas que aquellos que estaban decorados con los 5 colores habituales. Y he pensado, bien, como podéis ver además, el desgaste del uso del calzado sobre el pavimento hacía cambiar de color rápidamente la arista. De hecho, estos azulejos a veces se han confundido por algunos con azulejos de cuerda seca, pero no son de cuerda seca, son de arista desgastada. Y he pensado muchas veces en esta originalidad, y he pensado si pudo ser un deseo de la propia comunidad de religiosos, que encontró en este tipo de azulejos más baratos y más simples, menos lujosos, una manifestación más del voto de pobreza que las monjas clarisas franciscanas tenían, y quizás no sea casual que el único ejemplo que he encontrado en nuestra zona es en una de las salas de la Cartuja de Jerez. Los cartujos, que también tenían un voto de pobreza muy riguroso, parece que también emplearon este tipo de azulejos. Pero al mismo tiempo que llegan a Portugal, y voy terminando, los azulejos de arista, también llegan las novedosas obras de Niculoso, aunque solo no solo se conservan, o se conocen conservadas 2 obras, una documentada que desapareció. Intuyo que pudieron ser más las obras de Niculoso que fueron a Portugal, sobre todo viendo las estrechísimas relaciones, casi familiares, porque madrina de uno de sus hijos fue una dama de la corte de Isabel Enríquez, condestablesa de Portugal, es decir, que los lazos debieron ser muy cercanos, y es posible que hubo más piezas. Este panel que vemos, que hoy está en el Rijksmuseum de Ámsterdam, fue comprado por los holandeses a un miembro de la familia real portuguesa que lo vendió, y procede de un palacio que había en Lisboa. Hoy está, para pena de los sevillanos, en las reservas. Estaba expuesto, pero con la remodelación curiosamente hecha por un arquitecto sevillano, él no ha intervenido en la museografía. Esta pieza magnífica de Niculoso ha pasado, me imagino que serán por las cuestiones de nacionalismo que, en fin, que invaden a todos los países, y los flamencos no son una excepción. Pero es un panel que no se puede ver ahora, está en reserva. Y bueno, sería el momento de, si aquí tuviéramos capacidad de decir, oye, nos lo prestáis y lo ponemos como pieza invitada durante una serie de meses o de años, y os prestamos algún cuadro holandés de nuestro museo de Bellas Artes a cambio. Sí, pero esos acuerdos entre instituciones suelen ser bastante complicados. Pero en fin, este panel debió de ser, y es curioso porque además es la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, que bueno, es el motivo que se representa en el altar que hizo Niculoso para Isabel la Católica, pero pudo hacerlo también para Isabel Enríquez, porque también hay varias Isabeles en la familia real portuguesa. Este otro panel, hoy expuesto en el Museo de Évora, procede del convento de San Benito de Castries, San Bento de Castries, en Évora, una ciudad preciosa, y con una colección de azulejos también muy notable. Ciudad para la que Niculoso hizo además otro enorme retablo que ha desaparecido. Yo, por más que he buscado en Évora, no he encontrado nunca restos siquiera de ese retablo. Y el retablo, curiosamente, estuvo encargado por Jorge de Portugal, que era el sobrino de Isabel Enríquez, la que paga las obras de Santa Paula. Es decir, en la familia de los Braganza había una estrechísima relación con Niculoso, igual que en la familia reinante de la Casa de Avís. Son, por tanto, varios los indicios que hacen pensar que muchos de los conjuntos de azulejos portugueses, de arista portugueses, pudieron ser comprados también a Niculoso, que los fabricó en su taller, como sabemos perfectamente. Y las compras y encargos de azulejos de arista de Triana continuaron después de morir Niculoso, en 1529
El mejor testimonio quizá de esa continuación del mercado de azulejos entre Sevilla y Portugal lo tenemos en la quinta de Bacalloa, una quinta reformada en época renacentista por Alfonso Blas de Albuquerque, entre 1540 y 1570 aproximadamente. La quinta de Bacalloa es un monumento muy especial por muchos motivos y, entre otros, por su relación con Sevilla en el tema de los azulejos. Y hay que recordar que algunos de los azulejos que vemos en la quinta de Bacalloa no corresponden con los estándares de los motivos más habituales que tenemos en Sevilla y en todos los demás conjuntos de azulejos portugueses, sino que son diseños hechos específicamente para la quinta de Bacalloa. Y en este sentido es un monumento único tanto en Portugal como en España. No sabemos quién diseñó estos patrones, algunos preciosos, colocados, como podéis ver, a la portuguesa, en inclinación, en retícula de grados distintos, ¿no? Tal vez fue el arquitecto que intervenía en las obras de Bacalloa, tal vez pudo ser un ceramista que al mismo tiempo era diseñador. Lo cierto es que sus azulejos de aristas sevillanos son de una originalidad y de una belleza absolutamente fuera de lo común, lo que demuestra que esta relación cerámica entre Lisboa y Sevilla se prolongó durante la segunda mitad del siglo XVI y muy probablemente durante la primera mitad del XVII. Cada vez son más los testimonios que nos están demostrando que hubo flujo no solo de azulejos, sino también de azulejeros. No he querido traer, por no agotaros en esta charla, más imágenes, pero si alguna vez vais a Lisboa y visitáis la iglesia de San Roque, veréis un espléndido zócalo de 1599 que podemos atribuir a Valladares, el mejor ceramista que hubo en Sevilla a principios del siglo XVII y el que hizo los azulejos de casi todos nuestros conventos. Ya para terminar, debo deciros que hoy tenemos la suerte y el honor en esta sala de contar con la presencia de dos personas muy especiales, para mí y para los azulejos sevillanos en Portugal. Son la arquitecta Claudia Sousa y el economista historiador del arte Álvaro Silva, a los que quiero agradecerle aquí públicamente que hayan venido hasta Sevilla solo para atender esta conferencia, para visitar la ciudad y para conocer a los miembros de la asociación Niculoso Pisano. Ambos forman parte del estupendo equipo de profesionales con el que he tenido el privilegio de colaborar en la creación del Museo Berardo de Estremoz, que tantas ganas tenemos de visitar, a ver si pasa ya la fastidiosa pandemia esta que nos está paralizando todo. Claudia estudió además arquitectónicamente la quinta de Bacalloa en su tesis de maestrado y espera hacer su tesis doctoral sobre los azulejos por tabla de la colección Berardo. Tenemos que ayudarla. Y por su lado Álvaro, que es el gestor de las colecciones de Berardo, espera hacer su tesis doctoral sobre los azulejos de la propia quinta de Bacalloa. Yo tengo unas enormes expectativas en que sus investigaciones supongan un gran avance en el conocimiento de los viejos azulejos de Triana que fueron hace siglos a Portugal y que por fortuna todavía hoy enriquecen el patrimonio de nuestro país vecino. Y nada más, muchísimas gracias. Eso sí, como acostumbramos, si hay alguna duda, alguna pregunta, estoy encantado de poder responderlo así, si es que está dentro de mis posibilidades. ¿En ninguna? No, quería comentar una cosita. Aparte de agradecer y felicitarte por la exposición tan magistral que has hecho, el comercio que sostenía este intercambio de trabajo de azulejería, todo era por mar, río, mar, o había alguna comunicación, alguna vía
terrestre que facilitara ese, porque ha comentado que Bello está a camino de carretera, tiro de piedra de España, camino de Borneo de Lisboa, pero el intercambio en esa época con animales o con carros parece que no. Yo creo que lo hubo de los dos tipos. Tenemos documentado perfectamente uno de ellos, el marítimo. De hecho, sabemos los puertos de Portugal donde desembarcaron azulejos. Concretamente Sesimbra, Buarcos y no recuerdo cuál más. Hay 3 puertos de la costa portuguesa en que, según los documentos, sabemos que se desembarcaron azulejos. Probablemente en aquellas localidades como por ejemplo Beja, que tampoco está tan cerca de la costa de Portugal, a lo mejor se hizo un transporte por tierra. De hecho, azulejos se llevaron muchas veces por tierra. Casi todos los que se llevaron a Extremadura tuvieron que ir con recuas de mulo. Tenemos documentos además que mencionan a la forma de embalaje, eran ceras, que nosotros las llamamos cerones, ceras que se hacían de esparto. De ahí la importancia que tuvieron los esparteros en su relación profesional con los ceramistas, porque eran los que les hacían las ceras en las que ellos embalaban los azulejos para introducirlos en las bodegas de los barcos o en las carretas o a lomos de mula si tenían que hacer un transporte terrestre. El transporte marítimo, de todas formas, fue el que permitió una expansión más planetaria, digamos, porque sobre todo cuando vas al Caribe y te encuentras en Cuba, en Santo Domingo, azulejos sevillanos, es evidente que allí no se puede usar, o cuando vas incluso a Flandes o a Inglaterra. En Inglaterra hay ya 40 y tantos yacimientos arqueológicos en los que han aparecido azulejos, incluso algunos están in situ. Estoy recordando que la capilla del alcalde de Bristol, el pavimento es de azulejos de cuerda seca sevillana. Es evidente que los barcos que salían del puerto de Sevilla llegaban a muchos puertos. En el norte de África hay también azulejos de arista, en las colonias portuguesas que tenían en África, o las propias colonias españolas. Es decir, que el tráfico marítimo fue muy importante, sobre todo, y creo que en alguna ocasión anterior lo he comentado, porque el azulejo sustituía de manera muy favorable, desde el punto de vista económico, a los sacos de arena, que era el lastre para conseguir la línea de flotación adecuada para que se hiciera la navegación. Sobre todo porque cuando se llegaba al puerto de destino, la arena no se podía vender, pero los azulejos se vendían a muy buen precio, con lo cual era un lastre muy rentable. Y de hecho, es muy curioso el fenómeno, quiero recordar que lo he comentado a veces, del intercambio entre Génova y Sevilla, azulejos sevillanos que revisten palacios en Génova y palacios sevillanos que hacen sus patios con columnas de mármol genovés. Es decir, que nosotros lográbamos la línea de flotación con azulejo, los navegantes genoveses lo conseguían con piezas de mármol. Es decir, que el tráfico marítimo era muy ventajoso en ese aspecto y por eso permitió una diáspora tan amplia del azulejo sevillano. Sí. Un pequeño apunte. Para llegar a este interior de Portugal, por ejemplo, a Beja, incluso a Évora, en Guadiana, hasta Mértola. Hasta Mértola. Sí, hasta Mértola, porque en Mértola no hay ningún. Efectivamente. No se conserva in situ nada, pero sí excavaciones. Sí, sí. Hay arqueología sevillana. Y el Tajo mismo pudo servir, es decir, cuando los 3 documentos que tenemos son desembarcos en puertos de la costa, pero es seguro que entraban por los ríos navegables, y en ese sentido el ejemplo más interesante es Mértola. En Mértola, y lo he comentado aquí en alguna ocasión, tenemos, igual que en Estremoz, la mejor representación de la cerámica sevillana, precisamente porque el Mértola era navegable hasta, o sea, el Guadiana era navegable hasta Mértola. Ayer me preguntaba precisamente Álvaro, el puerto de Sevilla y tal, me preguntaba que hasta dónde era navegable. Digo, depende del tipo de barco. En época romana hasta Córdoba, y por eso Córdoba fue la capital de la Bética. En época posterior, la casa de contratación ya no se pudo poner en Córdoba, hubo que ponerla en Sevilla.
En el siglo XVIII, Felipe V tiene que decidir que el puerto ya hay que ponerlo en Cádiz, porque no llegaban los barcos a Sevilla, porque el tonelaje iba aumentando y el calado del río no permitía ya esas profundidades. Y ahora tenemos el mismo problema porque Cádiz ha perdido el protagonismo respecto a Algeciras. Y ahora Algeciras está a punto de perderlo con respecto a un puerto que hay en Marruecos. Es decir, que la historia de la navegación tiene una directa relación con las condiciones de navegación, el diseño de los barcos, y eso condiciona también todo el mundo del mercado, entre otras cosas del propio mercado artístico. Gracias por la puntualización. Sí. ¿Hay mucha presencia de azulejo de Talavera en Portugal? Hay bastante azulejo, no tanto como sevillano, pero está claro que durante el periodo en que se unen las coronas, entre 1580 y 1640, hubo bastante relación. Y no quiero adelantar resultados, pero estamos haciendo analíticas de azulejos en Portugal y curiosamente se están produciendo unas coincidencias muy interesantes acerca de cómo se hacían en Lisboa los vidriados a partir aproximadamente de 1600, y la fórmula es absolutamente parecida a la que se empleaba en Talavera. En el Museo de Estremoz, una de las cosas que pensaba explicaros cuando hiciéramos la visita es precisamente esto. Hay un texto en el catálogo muy interesante de José Meco en que habla de estas relaciones, y uno de los testimonios en los que se puede percibir la influencia de Talavera sobre la cerámica portuguesa no es solamente en las obras talaveranas que hay en Portugal, que son pocas, no son muchas, sino en la fórmula de composición de los vidriados, probablemente por llegada de ceramistas de Talavera, y también en la cantidad de diseños patrones de los repetitivos, que localizamos en la cerámica, los azulejos portugueses de finales del siglo XVI y sobre todo de principios del siglo XVII, es decir, durante el periodo de la unión de las coronas, es que son los mismos que había en Talavera, es decir, los mismos motivos los encontramos en Talavera y en Portugal. Es muy probable que fuese que algunos ceramistas de Talavera trajeran su libro de diseños y se pusieran en práctica también en Portugal. Es decir, que la fusión, digamos, entre la tradición cerámica española y portuguesa se inicia en la segunda mitad del siglo XV, como hemos visto en la conferencia, con los alicatados y la cuerda seca, pero prácticamente llega hasta mediados del siglo XVII, en que la influencia de Talavera fue un poco el gran centro de cerámica española en el siglo XVII, ejerce también sobre la cerámica portuguesa una cierta influencia. Después ya Portugal hará su propia andadura, con independencia de la evolución española, pero en ese periodo sí que hubo también influencia de Talavera. Y además la ligación del río. Ah, claro. Ya veis, exacto, ya habéis visto que yo he empezado mi conferencia hablando de los ríos, porque en principio es que los ríos eran las autopistas de la época, y los ríos que nacían en España tenían su curso medio en España, pero tenían su último curso en Portugal, eran vías de penetración y de comunicación y de influencia. Eso es también un factor muy importante, como dice Álvaro. Esos azulejos sevillanos que hay por aquí, no hay ninguno aquí en Sevilla después de influencia, que es maravilloso. No hay nada de... Me encanta la pregunta porque que si de estos azulejos no hay nada aquí en Sevilla. Influencia de Sevilla. Y me encanta la pregunta que me has hecho porque yo pensé que no había nada. Y un día, que me parece que estuve precisamente contigo haciendo fotografía en Santiago de Carmona, viendo el pavimento del presbiterio de la iglesia de Santiago de Carmona, yo estaba fotografiando olambrillas pintadas. Y yo un rincón en que no había una olambrilla completa, sino un trozo de olambrilla. Y cuando me puse a mirarlo, era verde. Digo, este motivo a mí me recuerda a algo. Y era un azulejo de esto. Es decir, algo debió quedar en los alfareros, porque además prácticamente es de la misma fecha. El pavimento del Santiago de Carmona está fechado en 1577. Pero era un azulejo, ¿no?
Era un fragmento de un azulejo como estos. O sea, que no se han hecho para aquí, sí, No, eran no, porque algo más habría aparecido y no es este el único motivo. Es decir, lo de Bacalloa es un proyecto muy especial en el que yo creo que el arquitecto que concibió aquello, más que el dueño del palacio, más que Alfonso de Alburquerque, yo creo que debió de ser el diseñador, el arquitecto, eligió de una manera muy concreta los azulejos que querían revistiesen el palacio. Y probablemente incluso dio el diseño. Yo recuerdo un artículo que publiqué hace años en el que di a conocer cómo los arquitectos en época de Felipe II fueron los diseñadores de muchos de los motivos de los azulejos de Talavera. Tened en cuenta que muchas veces los ceramistas eran grandes artistas cuando eran pintores, pero estos ceramistas que hacían azulejos de arista no eran pintores, porque el procedimiento era completamente mecánico, no había que saber pintar para hacer azulejos de arista, con lo cual, si se quería un azulejo especial, no se le podía pedir, no era lógico pedírselo al ceramista, era lógico que se le pidiera al arquitecto que hiciera el diseño, y ese diseño se le daba al ceramista. Es muy curioso esto, porque nunca se ha llegado a escribir un texto sobre este asunto, que nos haga ver claramente quién es el responsable del diseño en la historia del azulejo, porque en algunas ocasiones eran los arquitectos, básicamente han sido dos, los arquitectos, cuando el diseño era muy geométrico, eso se produce en el Mudéjar y se produce en época de Felipe II, cuando quieren controlar los arquitectos hasta los revestimientos, y en otros periodos en que los que diseñan son los ceramistas porque son ceramistas pintores, modelo Niculoso, y todos los que vienen detrás, los que hacen los retablos cerámicos actualmente. Pero no siempre los ceramistas han sido pintores, sobre todo los que fabricaban cerámica industrial o preindustrial, como eran la cuerda seca y sobre todo la arista, porque cuerda seca hay algunos que están pintados a pincel, la cuerda seca que hemos proyectado, los leones y tal, pero la arista es toda hecha con una prensa, entonces no era necesario contratar mano de obra cualificada artísticamente para hacer esos azulejos. Probablemente por eso fue Niculoso, como pintor, no como ceramista, quien renovó el repertorio de motivos del azulejo de arista. Sus trabajadores, que probablemente serían mudéjares, se limitarían a rellenar con los colores los azulejos que estaban fabricados con unas matrices talladas, probablemente por un tallista de madera, que seguía un diseño que le había dado el arquitecto. Ese podía ser un poco el mecanismo, no sé si he logrado explicar la complejidad del asunto, pero es un tema muy interesante, saber a quién se le debe el mérito de los azulejos en cada periodo histórico, pues no siempre eran los mismos. Además, Palacio de Bacalloa es un sitio muy especial, porque ya vemos identificado más de 100 patronos de azulejería. Exacto. De arista, que no también la azulejería de cuerda seca. Exacto. Sí. Alfonso Brat de Alburquerque es un humanista renacentista que daría libertad creativa a su arquitecto. Sí. Con toda claridad. Hay un texto, no quiero tampoco cansaros con respuestas muy largas, hay un texto escrito por un cronista de Felipe II que se queja de que los azulejos que se utilizan en la corte son todos como no son pintura, no son se estaría refiriendo a los azulejos de arista de Toledo, que llegaron mucho a los palacios reales de Madrid. Dice, a ver si definitivamente se puede organizar una sala con pinturas en cerámica. El único ejemplo que ha quedado es Bacalloa, que tiene el rapto de Hipodamia y Susana y los viejos como dos paneles, no sabemos todavía pintados por quién, solo hay hipótesis, y rodeados de motivos ornamentales. Es decir, pinturas son como dos cuadros colgados en una habitación con azulejos de serie, digamos, repetitiva. Entonces, en ese momento se restringe la figuración a la pintura, a los cuadros pictóricos, y los revestimientos extensivos, ese azulejo pictórico era muy caro, no se podían hacer todavía con azulejos pintados, eso vendrá después. Y entonces el resto de la superficie de la arquitectura se revestían con azulejos de tipo seriado, patrones como el que veis en la pantalla. Una última cuestión. Sí. Los dos paneles figurativos que identificaste de Niculoso Pizarro, ¿habría un tercero?
Bueno, el tercero no era un panel, me parece que eran 6 o 7 paneles, porque el retablo que hizo, encargado por Jorge de Portugal, para algún sitio de Évora, no se dice el monumento, era un retablo con varias escenas. Tenemos el número de azulejos también en el contrato, un contrato de 1515, pero lamentablemente ese retablo se perdió, no ha llegado a nosotros y no sabemos cómo sería. Solamente tenemos la descripción del retablo, el número de escenas y las escenas que tenía, eran escenas relacionadas con la Virgen, pero no sabemos más. Y son los 3 que tenemos localizados en Portugal, es decir, 2 se conservan y otro está solamente documentado, pero es muy probable que alguno más hubiera en esos palacios que quedaron destruidos en la Baixa de Lisboa con el terremoto de 1755, pero esos han pasado a la historia. ¿Alguna pregunta más? Nada más. Entonces, nada, agradecer nuevamente la